¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen aquí en las charlas con Luis Guillermo Hernández, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué dices? Mi querido Jesús, un gusto saludarte a ti también a la audiencia de tu espacio. Muchas gracias, como siempre, por estas conversaciones, por estas charlas sabrosísimas de fin de semana. No, hombre, gracias a ti, querido amigo, y gracias por estar con nosotros cada semana. Oye, a ver, un tema sin duda alguna que ha jalado muchísimo la atención y que se da particularmente en torno a la relación con Donald Trump, con los Estados Unidos, y que es precisamente la unidad de nuestro país. Hay gente que aplaude desaforadamente, estos yo los catalogo de plano como vendepatrias entreguistas, cada acción o cada amenaza de Trump, porque ellos consideran que va a poner en orden a la cuarta transformación. Incluso, no sé si te has percatado, pero ya tenemos también, aparte de un periodismo de inferencias, ya tenemos un periodismo de anhelos, ¿no? Personajes que escriben como Riva Palacio, como latinos, que escriben lo que ellos quisieran que fuera a pasar, ¿no? En un momento dado. Pero ¿qué tan importante va a ser este tema realmente de la unidad? Más allá de que hay sectores que a lo mejor, pues ya hoy por hoy no podemos pedirles realmente que se unan y sobre todo la gran pregunta es también qué aportarían estos sectores ya en el marco de la unidad del partido de un país cuando sabemos perfectamente que siempre van a jugar en contra. Entonces, en un momento dado, aunque dijeran, ¿sabes qué? Pues yo me uno, pues sabemos que tarde que temprano van a voltear bandera conforme a sus propios intereses. Y se acerca una fecha como es la del 5 de febrero que es una fecha simbólica precisamente que puede hablar mucho, puede decir mucho en materia de los mensajes políticos, oye. Creo que vamos a ver en los próximos meses, en las próximas semanas, una reconfiguración de las alianzas políticas, de los grupos políticos y también de la red de apoyo, la red de respaldo de la Cuarta Transformación en lo general y de la presidenta Claudia Sheinbaum en lo particular, mi querido Jesús, porque este tema, el tema Estados Unidos, el tema Donald Trump, polariza en muy buena medida las posiciones de quienes están a favor o en contra de la postura estadounidense, pero también logra concitar ciertas alianzas, ciertas adhesiones que no necesariamente coincidan en otros aspectos, en otros temas o en otros rubros. Sí vamos a ver, creo yo, una especie de decantación de los patriotas y los entreguistas. Incluso gente del PRI, de lo que queda del PAN, gente de Movimiento Ciudadano, que no coincide con la Cuarta Transformación, pero que ve la amenaza trompista como algo real, como algo serio, como algo grave, y que pueden darle su respaldo a la presidenta de la República en ciertas acciones. Y vamos a ver, creo yo, un núcleo muy pequeño, muy disminuido de apátridas que llanamente se van a entregar a la porra, a la fascinación por todos los actos que ejerza Donald Trump en contra de México o para presionar a México. Y creo que esto va a ocurrir por dos asuntos muy importantes. El primero y el más importante, creo yo, el análisis del voto mexicano en Estados Unidos. Los partidos de oposición, mermados, diezmados, muy fragmentados, no se van a pelear con su cantera de votos potencial en Estados Unidos. Aunque no coincidan con Claudia Sheinbaum, no van a dar su respaldo a los ataques, a las expulsiones, a los abusos, al autoritarismo estadounidense, básicamente para no perder un millonario, millonario depósito de votos en Estados Unidos. Y van a tratar de mostrarse como aliados de esa migración en riesgo, de esa migración bajo asedio, aunque eso signifique ponerse detrás o a un lado, como lo quieran ver, de la presidenta de la República. Pero habrá otro sector, insisto, muy pequeño,
que verá la oportunidad no de respaldar a Trump, sino de diezmar, de detener el ascenso de la cuarta transformación en este proceso. Y creo que ese grupo va a estar muy segmentado y muy particularmente identificado con los intereses empresariales, la Coparmex, por lo menos, que van a ver en este ataque económico, en este ataque arancelario, en este ataque migratorio, en este ataque de seguridad, la oportunidad de cobrársela a la cuarta transformación y de evidenciar que con esa debacle ellos ascienden en el gusto de su sector duro al que respaldan. Así que yo veo ese escenario, veo a una oposición dividida en los polos de, de apoyo y de no apoyo a la presidenta y creo que algo de eso, mi querido Jesús, lo vamos a observar el 5 de febrero, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum en Querétaro protagonice, encabece la llamada reunión de la República, su primera reunión de la República, donde habrán de asistir el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial en pleno del país. Ahí vamos a ver quiénes van a estar con la presidenta y quienes van a aprovechar el río revuelto que ha alebrestado Donald Trump. Sin duda alguna. Y en este marco, estarás de acuerdo que surgen estas figuras bastante desprestigiadas, me queda claro. Gente que por un lado ya es desechable, aunque ellos crean o sigan pensando que son parte del ecosistema político opositor. El caso de Guadalupe Acosta Naranjo, de Xochitl Gálvez, de la propia Sandra Cuevas, que a mí me ha llamado la atención el caso de Sandra Cuevas porque le ha dado a su discurso ese tono. Ese tono religioso, ese tono ultraderechista de los conservadores, y se ha inclinado directamente a favor de Ricardo Salinas Pliego, a favor de Eduardo Verástegui, quienes han considerado a la derecha mexicana, digámoslo así, a esta derecha encabezada por Jorge Romero, como la derecha cobardita, ¿no? Incluso hace unos días, viste el enfrentamiento que tuvieron en Twitter o en X, ¿no? Le sigo diciendo Burger Boy imagínate, le voy a seguir diciendo X a Twitter a X toda la vida, man. Entonces, te quedas pensando y dices, un enfrentamiento que mostró precisamente el radicalismo que existe entre uno y otro, pero cómo esa ultraderecha quiere ganar ese pastel, quiere ganar ese lugar de ser la verdadera oposición de Sheinbaum, y es una ultraderecha que va de la mano precisamente con Trump, que va de la mano de esa fabricación de personajes tipo Milei, tipo Noboa, tipo Bukele, que están ligados directamente a los intereses del presidente norteamericano, a los que invita incluso a su toma de posesión. Y para eso, secreto que Verástegui, pues ahí anda, ¿no? No quiero decir que sea, como diría Pedro Ferriz o Carlos Marín, no recuerdo quién de estos dos pelafustanes dijo algo como que le hablaba al oído a Donald Trump. No creo que le hable al oído a Donald Trump, creo que le sirve las copas a Donald Trump, pero a final de cuentas está dentro de ese universo de Donald Trump. A mí lo que me llama la atención, te soy honesto, es los que están detrás de Verástegui, entre ellos la famosa Red Atlas, en donde está metido pues nada más ni nada menos que el hermano de Ricardo Salinas Pliego, y que fue un factor determinante en cuestión de narrativa, en cuestión de discurso a la figura del actual presidente de los Estados Unidos. Yo creo que tienes mucha razón cuando circunscribes la lucha opositora en el sector de la ultraderecha confesional, esta ultraderecha ligada al fanatismo religioso, principalmente de índole católico o cristiano, porque ahí es donde está la disputa de los grupos opositores más radicales. Prácticamente todos asumen y aceptan que la cuarta transformación logró construir un andamiaje, digámoslo así, ideológico en un margen muy amplio que va de la izquierda radical a la centroderecha, en la que se sumaron pues todos los que eran integrantes de aquel partido, el PES, ¿te acuerdas? Ujú. El de la confesión
bautista, la confesión cristiana, y que desapareció, pero que la gente sigue allí, pues, orbitando alrededor de la cuarta transformación. Y el único nicho que quedó prácticamente sin tocar en el caso morenista, pues fue la derecha más radical, la derecha que no logró conectar con ninguno de los anhelos y que incluso es contraria a prácticamente toda la esencia de la cuarta transformación, principalmente en cuestión de derechos individuales, de derechos de diversidad, etcétera, y que es el espacio, una ciudadanía bastante numerosa, hay que reconocerlo, que se están peleando, que están tratando de seducir, pues, todos estos que nombras, ¿no? Y en la que cabe mucha, mucha gente que no coincide con la cuarta transformación y que además es contraria a los objetivos de libertades, a los objetivos de derechos sociales, de derechos reproductivos, de derechos de las minorías, de derechos de las mujeres, etcétera, y que está intentando de alguna manera, pues, construir su proyecto de poder. Me parece que esa oposición es la que va a estar principalmente aplaudiendo las acciones de Donald Trump, la que va a estar señalando a Claudia Sheinbaum y la que puede de alguna manera capitalizar, si esto es posible, a partir de lo que ocurra en los próximos meses y años, la circunstancia evidentemente difícil que viviremos, pues, aguantando los embates del hombre naranja. Entonces, yo sí creo que hay que estar muy atentos a este sector y a los políticos que se trepen a este sector de la ultraderecha confesional, porque ahí vamos a ver muchas sorpresas políticas, ideológicas y sociales. Fíjate que me quedé pensando en este punto que mencionas y es cierto que en Europa, y tú lo sabes mejor que yo, la ultraderecha fue avanzando, ha ganado diferentes adeptos, el caso de Hungría, el caso de Italia, el caso de Países Bajos, la propia Alemania, que han tenido un avance en Francia y demás. En el caso de América, bueno, obviamente está El Salvador, está Argentina, está Uruguay, que ya se recuperó, pero está Perú, está por supuesto, el caso de Ecuador, Argentina y demás. Pero parecería que en el resto de los países latinos hay una especie de dique en donde ideológicamente la ultraderecha no logra penetrar, por lo menos no en este momento. Como que de repente esa idea de la ultraderecha de seducir a cierto votante latino no encaja mucho. El porcentaje de latinos que son gobernados por la izquierda es muy alto, muy superior al que es gobernado por la ultraderecha en contraparte con Europa. Y ahí entonces es cuando me viene la primera duda. ¿Qué tendría que pasar para que realmente la ultraderecha capitalizara el enojo de los mexicanos y mexicanas para a su favor en un momento dado? Porque sí, me queda claro que son bastante inteligentes sus estrategas en que en vertebrar el discurso. Lo vimos ahora con el caso de Petro, ¿no? Repitieron lo mismo por todos lados con tal de situar un discurso ganador que distaba mucho de la realidad. Pero ¿qué tanto pueden capitalizar ese enojo con el capitalismo natural, normal que hay de la ciudadanía, pero que en este momento se resiste y que tenemos hoy por hoy una presidenta que alcanza hasta 80% de popularidad, algo que no ves ni en Brasil, ni en Colombia, ni en ninguna de otras las naciones que es gobernada por la izquierda? Si la cuarta transformación se equivoca en el proceso natural de evolucionar conforme evoluciona la sociedad mexicana a partir de estos gobiernos progresistas, la ultraderecha va a tener una posibilidad real de consolidarse, de crecer y eventualmente, en algún momento, alcanzar el poder. ¿Qué tiene que pasar? Que la derecha logre construir, y la ultraderecha sobre todo, logre construir una oferta para esas clases medias emergentes que irán surgiendo, que se irán engrosando conforme el modelo económico de la cuarta transformación
vaya consolidando la economía y el modo de vida de más gente. Lo explico de esta manera. Ujú. Gobiernos exitosos en lo económico de izquierda no pueden a veces evolucionar en términos de objetivos con sus sociedades. Se olvidan que ellos construyeron las bases de una sociedad con mejorías económicas y no se adaptan a las transformaciones sociales. Ocurrió en España. Después de años de gobiernos socialistas, los ciudadanos españoles se olvidaron de las desigualdades económicas, de las desigualdades sociales y se creyeron un país de clases medias y entonces la derecha llegó a conculcar derechos, a cercenar ideologías, a interponer luchas contra la migración, contra la diversidad, contra etcétera. Y eso puede ocurrir en México. Si no hay un proceso de concientización, lo que el presidente López Obrador llamó la revolución de las conciencias, que permita que la sociedad entienda que los derechos van acompañados de las igualdades en todos los sectores, puede la ultraderecha colarse, ofrecer, pues como en Estados Unidos, espejitos a cambio del voto y demoler todas las conquistas sociales en muy poco tiempo. Es un proceso lento, pero es un proceso real y muy peligroso, mi querido Jesús. Sí, sin duda alguna. Y es un proceso que nos lleva incluso en parte a lo que hemos visto en estos últimos días también, como la derecha no es para minimizarla, como la derecha acecha en todo momento. Decía la presidenta de la República, el propio Gerardo Fernández Noroña, cómo intentaron, o más bien dicho, no intentaron, metieron a los candidatos de un sistema podrido en materia de impartición y procuración de justicia para buscar un lugar en el máximo tribunal del país, aprovechando, por supuesto, de repente que la vorágine temática está en otro lado, y para que de una u otra manera compitan directamente por el voto, aun y cuando son personajes que están vinculados a lo peor, el caso de Marisela Morales, el caso de la esposa de Rafael Maceo de la Concha, es decir, personajes que de una u otra manera están ligados a etapas verdaderamente oscuras de nuestro país, querido. La ultraderecha no descansa, la ultraderecha tampoco se cansa y la ultraderecha nunca claudica de sus objetivos. Y sus objetivos son muy claros en términos sociales y también en términos demográficos y democráticos. Acortar libertades y establecer un modelo de sociedad ultraconservador en el que se rija lo público en función de lo privado, que se rija la sociedad en función de algo tan íntimo y personal como la religión. Por eso, porque siempre están despiertos, porque siempre están activos y porque no se cansan. Es por lo que la cuarta transformación y el pueblo que le sigue, que le apoya, no debe, no debe ver con soslayo los esfuerzos de estos mequetrefes ultraderechistas, les llamo yo los aleluyos, porque en cualquier momento ganan una partida. Si la sociedad mexicana de hoy, la que se está beneficiando de los programas sociales, de las transformaciones constitucionales para garantizar derechos, se olvida el país que fuimos hace apenas unos años, si esa gente que recibe recursos y que ha logrado entrar en una nueva dinámica socioeconómica se olvida que hace apenas unos años era pobre y no tenía nada, va a tender a hacerse conservadora, a conservar lo poco que tiene y va a elegir opciones que no le convienen a las mayorías. Y ese es el gran peligro, ese es el gran peligro, lo decía López Obrador.
La clase media que surgió de de los procesos económicos y sociales de los 70 se olvidó de su origen y votaba en contra de sus propias causas y de su propia clase. No podemos volver a cometer ese error porque sería gravísimo. Y ojo, las religiones en México, principalmente la religión católica, tienen una crisis de feligresías en estos momentos. La gente ya no está creyendo en lo que dice el cura, en lo que dice el sacerdote, en lo que dice el arzobispo, pero eso es momentáneo. Puede volver a creer si hay algo que le seduce. Así que yo creo, mi querido Jesús, que estamos en un punto histórico muy interesante, pero que debemos tener muy abiertos los ojos para que los aleluyos no se conviertan como en España, con Vox, en un movimiento sólido que le puede hacer mucho daño a las conquistas Sí, sociales de hoy. completamente de acuerdo, querido Luis Guillermo Hernández. Ahí lo tiene usted, las charlas con Luis Guillermo Hernández, que siempre son verdaderamente espectaculares. De repente te me friseaste, por eso entré al quite, mi querido amigo. No creas que andaba cortando, ni mucho menos ya te dejé de oír. Dije, pues ya acabó, ahí les voy. Oye, querido, pues, La pues como tecnología, mandé. la tecnología no tiene palabra de honor, pero pues, el cariño es verdadero. Oye, hermano, muchas gracias como siempre por estar cada semana con nosotros. Al contrario, mi querido Jesús, gracias a ti. Y pues sí, a partir de este domingo ya estaremos cada domingo en estas charlas que parece que a la gente le gustan y eso me da mucho placer. Y a mí también este intercambio contigo siempre es un privilegio y un gusto. Así que nos vemos la próxima semana y por favor, si alguien de tu audiencia que nos ve tiene interés, me pueden encontrar en mi propia plataforma, Luis Guillermo Hernández Sexta W. Ahí nos vemos, si no aquí, cada domingo.